Bienvenidos a All for Vapers. Hoy vamos a hablar sobre ohmios. Básicamente quiero explicar a muy básico lo que tenemos que saber de la ley de Ohm para iniciarnos en el mundo vapor y sobre todo, qué nos implica a nosotros saber el ohmiaje de nuestras resistencias. Claro, cuando tú buscas la ley de Ohm, perdóname que tengo aquí la hoja, cuando tú buscas la ley de Ohm en internet te salta esta parrafada. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Claro, tú lees esto y ves la fórmula, que claro, evidentemente la fórmula es amperios es igual a voltios partido ohmios. Claro, se te queda un cuerpo J. Vamos a intentar simplificarlo. Comenzamos. Se coge con la mano. Pues básicamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando tenemos una batería, esta batería es 18650, ¿vale? Las hay de otras, es el voltaje que tiene la batería. El voltaje que tiene la batería es 3.7 en su carga máxima. Normalmente suele dar 4.2, pero en su carga óptima son 3.7. Ahora, ¿qué tenemos que saber también? Pues evidentemente el pico de descarga. Mirad, el pico de descarga que tiene aquí son 35 amperios. ¿Vale? ¿Qué es lo que significa eso? Significa que cuando tenemos una resistencia muy baja, vamos a ver por ejemplo este que tengo yo aquí, ¿vale? Este que tengo yo aquí, si nos fijamos bien, vamos a subirlo a ver si enfoca, ahí. Tenemos 0,19, ¿vale? 0,19. Si yo ahora mismo subo el valor a 4 más o menos 4,2, que es el máximo que nos aplicaría, fijaros en el bataje. Estamos en 95 vatios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente eso nos va a permitir, si lo ponemos en 380, ¿vale? 78. ¿Qué es lo que ocurre? Que el valor del ohmiaje, cuando nosotros le aplicamos una corriente eléctrica a la resistencia, ese valor de ohmiaje es directamente proporcional, ¿vale?, a lo que es a la cantidad de voltios que le estamos aplicando. ¿Qué quiere decir todo esto? Evidentemente significa que cuando yo le meto una resistencia muy baja, ¿vale?, y le meto 380 voltios, significa que a diferencia de este, que tengo una resistencia de 0,45 y le estoy metiendo 3,80, me está dando 31,9 vatios. ¿Qué significa? Significa que con muchísimo menos bataje le estoy aplicando muchísimo más voltaje. 3,8 me da 31 vatios. ¿Por qué? Porque la resistencia es alta. ¿Qué ocurre cuando le metemos una resistencia muy baja, como por ejemplo esta que os he dicho? Pues claro, cuando le metemos 380 voltios, significa que necesita mayor bataje, ¿vale?, para poder dar ese voltaje, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros necesitamos mucho más bataje para poder dar ese voltaje, con esa resistencia tan baja, gastamos muchísimo más la batería en un pico mucho más alto, ¿vale? Gastamos realmente la batería mucho más rápido de lo que podría irse, por ejemplo, en este, o por ejemplo en este, que este es un reparable también, ¿vale? Y por ejemplo, si os fijáis, este es 0,56 y le estoy aplicando 25 vatios. Mirad aquí, ¿vale?, que os va a poner el voltaje. 3,76. ¿Qué significa esto? Que los ohmios son los que directamente nos van a decir cómo tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una batería recién cargada, como por ejemplo una de estas, ¿vale? Vamos allá. Una de estas, una batería recién cargada nos va a dar 4,2 en su carga máxima, que van a ser 2 caladas en un mecánico,
¿vale? En un electrónico, por mucho que le pongas 4,2, te lo va a mantener 4 o 5 caladas. Luego va a bajar a lo que es, se estabiliza en 3.7, que es la mejor manera, 3.8, 3.7, hasta que cae. Una vez que llega a 3.7, empieza a caer a 3.6, ¿vale? Esto que pone aquí son 3.000 miliamperios, ya lo explicaremos más adelante, pero esto es la cantidad de carga que tiene la batería. Básicamente 3.000 miliamperios es lo que te va a durar, ¿vale? Ten en cuenta que tienes de 3.000 miliamperios, luego tienes estas chiquitinas, ¿vale? Que se pusieron muy de moda hace mucho tiempo y ahora han vuelto otra vez, que son las 318, 350, ¿vale? Pues estas son 700 miliamperios, ¿vale? Eso es más o menos la cantidad de batería que tú tienes, ¿vale? Estos son 3.000 miliamperios con una resistencia de 0.5, pues más o menos te va a durar pues hasta la tarde. Si le metes una resistencia a esta batería, una resistencia de 0.19, ¿vale? Pues te va a durar media mañana, básicamente. ¿Por qué? Porque el pico de descarga va a ser bestial. ¿Qué es lo que ocurre? Cuanto más alta la resistencia, menor gasto de batería, menor producción de vapor y menor consumo de vatios, menor consumo de líquido, perdonadme. ¿Qué es lo que ocurre? Yo normalmente suelo trabajar en 0.5, 0.6, 0.4, más o menos, salvo alguna vez pues que tengo actos de este estilo, que me gusta hacer el canelo, y me pongo aquí a echar vapor hasta por las orejas, ¿sabes? Pero bueno, salvo alguna vez, rara vez que tengo esto, que esto básicamente lo he montado para que lo veáis, porque no me gusta trabajar a tanto, se calientan, los atos se calientan muchísimo si metes resistencias tan bestias. Pero lo principal es que tenemos que tener claro es que no superemos nunca los 4.2. Yo lo que normalmente recomiendo es siempre 3.8, 3.7, 3.8. Más o menos es siempre, y el bataje que te dé. Eso me da igual. Tú directamente, si lo tienes puesto en bataje el mod y le vas subiendo y te pone abajo 3.8 voltios, a tomar por saco. Ahora, cuando nos metemos con mecánicos, la cosa cambia. Ahí tenemos que tener muy clara lo que es la ley de Ohm. Porque hay que tener en cuenta que aquí no nos está diciendo, si os fijáis, este es el mod mecánico, ¿vale? Es un mod mecánico muy chulo, muy bonito, a mí me encanta. Este lo tengo muchos. Bueno, pues este básicamente el contacto va directo a la batería, ¿vale? Esto lo pondríamos aquí y aplicaríamos, cerrando el ato iría aquí, y entonces lo que haríamos sería apretar aquí y cerramos el circuito, básicamente. Lo que hacemos es, como el polo positivo o negativo está aquí y el polo positivo o negativo está aquí, porque lo podemos poner de una manera o de otra, ¿vale? Pues evidentemente cuando yo aprieto aquí, cierro el conducto, lo que es el circuito, y entonces le aplica la electricidad a esa resistencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no tienes pantallita. Tú aquí no tienes ninguna pantallita, tú aquí no puedes ver directamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Pues básicamente la ley de Ohm. Lo más importante de esto es saber la fórmula. La fórmula es básicamente esta. Amperios igual a voltios partido ohmios. Si queremos saber los amperios, puesto que esto tiene un pico de descarga máxima, ¿vale? Esto es esta batería, ¿vale? Tiene un pico de 40 amperios, ¿vale? Esta batería tiene un pico de 40 amperios. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, que es 21700, que es más gorda, tiene un pico de descarga de 35 amperios. Luego, por ejemplo, tenemos estas baterías que son 18650, que tiene un pico de descargas, a ver si lo vemos, de 35 amperios. Siempre que nosotros vamos a utilizar una pila, tiene que tener un mínimo de pico de descarga de 35 amperios. No podemos utilizar una batería de estas guarras que nos va a dar un pico de descarga de 10 amperios, porque como le apliquemos una resistencia muy baja, la cagamos. Ahora mismo se han puesto de moda estas baterías, ¿vale? Que son 18350. Estas tienen 10.5 amperios de pico de descarga. Estas baterías son indicadas precisamente para atos MTLs en los cuales le vas a meter una resistencia muy alta de 0,8, 0,9, porque directamente para poder calcular los amperios lo que tendríamos que hacer es voltios partido ohmios.
básicamente lo que tendremos que hacer es coger los voltios, dividirlos por los ohmios y nos dará el pico de amperaje. Cada vez que nosotros pulsemos el botón del mod mecánico, nos dará ese pico que tenemos. Eso es lo que realmente tenemos que saber para poder tener la salvedad de que no vamos a tener problemas con nuestro mod mecánico, porque a ver, si se calienta la batería y expulsa los gases, aunque sale por aquí, que muchos mods los tienen mucho más marcados, ¿vale? O sea, este por ejemplo los tiene mucho más marcados. Si me imagino, vamos a ver, ¿veis? A ver, un momento, esto se quita así, va aquí, ¿veis? Este tiene aquí los escapes, el ohmiaje es la medida que te va a dar una resistencia y en claromizadores viene directamente aplicada en la propia resistencia e incluso la recomendación de batajes, ¿vale? Aún así, si tú no quieres hacer caso a esa recomendación de batajes en un claromizador, puedes ir probando, pero siempre manteniéndote en un margen de no superar 4.2 voltios, que es lo máximo que te va a dar una batería. Luego, si nos metemos ya en mundo reparable con mecánicos y demás, tenemos que tener en cuenta que al no ser un electrónico que nos dice qué es lo que tenemos que ver, ¿vale? Como este, que sí te lo dice, ¿vale? Evidentemente esto no te lo va a decir. Ahí sí tenemos que saber que la ley de Ohm nos dice eso. Bueno, pues este es el vídeo básicamente que quería explicaros y enseñaros, y bueno, pues espero que os haya gustado. Bueno, sí. Como habéis podido ver en el vídeo, básicamente lo que tenéis que tener claro es que la ley de Ohm se aplica básicamente para el tema de mecánicos, para poder saber exactamente el pico de amperaje que le estamos metiendo a una resistencia si bajamos a una batería, si bajamos mucho la resistencia, ¿vale? Simplemente tenéis que tener en cuenta, si eres usuario de electrónicos, que cuando metes una resistencia de 0,5, pues te va a dar un bataje determinado y un voltaje determinado. Entonces lo que tienes que tener claro es que no puedes subir más allá de 4.2 porque evidentemente estás excediendo lo que es el voltaje de la batería. Si eres usuario de mecánicos, pues básicamente tienes que tener en cuenta que manteniéndote dentro de lo que es 0,5, 0,6, 0,4, 0,3, ¿vale? Más o menos vas a tener siempre la salvedad de no subir mucho lo que es el voltaje. A ver, ten en cuenta que cuando tú bajas una resistencia a 0,08 y la subes a 4.2, el pico de descarga que está dando para que esa batería tiene que drenar muchísimo para llegar a ese voltaje, ¿vale? Lo habéis estado viendo en el vídeo. Entonces, como tienes que meterle un drenaje bestial de golpe, ¿qué ocurre? Que ese pico de amperaje puede superarse y puede calentar la batería. Entonces hay que tener siempre esa salvedad. Entonces, si eres usuario de mecánicos, eres un usuario avanzado y quieres bajar la resistencia, porque en algún momento quieres hacer el canelo, viendo que por ejemplo tienes 40 amperios, si estás por ejemplo en 15 o en 20 amperios, evidentemente no te va a pasar nada. Si estás ya en 35 o 38 amperios, aunque tiene protección de 40 amperios, no es muy recomendable que le des caladas muy profundas porque la batería va a tender a calentarse bastante, ¿vale? Entonces la batería se calienta, el mod se calienta, el ato se va a calentar un huevo, se te van a quemar los morrines. Entonces, bueno, puntualmente se puede hacer el canelo y lo puedes hacer, pero siempre extremando muchísimo las precauciones y teniendo muy claro que los ohmios son los que nos van a decir cómo tenemos que trabajar. Bueno, pues este es el vídeo que quería poneros, básicamente para que sepáis un poco de qué va todo este ohmiaje y todas estas cosas que nos oís hablar muchas veces y demás, y aquellos que ya lo sabíais, por lo menos que tengáis un conocimiento un poquito más profundo de lo que es la ley de Ohm. Entonces, bueno, pues básicamente lo que quería era expresar esto. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Si os gusta el canal y es de vuestro rollete, suscribiros. Y bueno, pues nada, recordad sinceramente que vapear siempre es más sano que fumar. Hasta la próxima.